Volvemos con el segundo bloque del programa de hoy, señoras y señores, con el tema trata de personas. Luis Yegro, contigo, vamos. Así mismo, José, yo creo que la teleaudiencia también del otro lado está preguntándose, ¿trata de personas en Generación de Cambio? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que es la trata de personas? ¿Por qué no arrancamos por ahí, Esteban? Explicándole un poco a la gente qué es lo que es la trata de personas, así, en palabras sencillas tal vez, porque a veces se confunden un poco y no sabemos qué es esto, ¿verdad? Sí. De acuerdo a lo que la mayoría de las definiciones que estábamos buscando, ¿verdad? Y agradeciendo a la Fiscalía, por ejemplo, que nos pasó muchos de los datos que hoy vamos a compartir. La trata de personas en el siglo XX y XXI, ¿verdad? Es considerada como la esclavitud moderna, ¿verdad? Privarle de su libertad a las personas, y ahí ya son diferentes los usos para qué se hace eso, ¿verdad? En algunos casos, como esos 150 paraguayos que estaban viniendo de Chile, ¿verdad? Era para esclavizarles en el trabajo, lo que tenían que hacer ahí en una empresa, ¿verdad? En la mayoría de los casos sí es conocido porque se les usa para llevar a trabajar en prostíbulos y cosas así, ¿verdad? Que es el caso más frecuente en esto, pero en términos rápidos, ¿verdad? Es tipo considerado la esclavitud moderna de hoy en día. ¿Será que la gente que está del otro lado conoce un poco lo que trata de persona? Porque a veces sabemos que existe, perdón, me falta un poquito de agua para eso, ¿verdad? Pero sabemos que existe el tema ahí, pero es como que no le damos mucha importancia o no conocemos a plenitud de lo que es en sí la trata de personas. Este caso fue muy sonado, estos 150 paraguayos en Chile, Esteban. Sí, fue muy sonado el caso. Tanto es así que la mayoría de estos 150 paraguayos dice que 64 son acá de Ciudad del Este o de alrededores, ¿verdad? Entonces son muchos acá de la zona. Y fue bastante sonado el tema por ese motivo, ¿verdad? Incluso habíamos pasado en lo que es el noticiero acá contactos telefónicos que algunos familiares estaban haciendo con la gente allá, ¿verdad? Y la gente sí fue engañada. Iban a cobrar 3 millones de guaraníes supuestamente, ¿verdad? Más casas, terrible, era como los videos que se veían, Esteban, de lo que fue en sí, cómo le trataban. O sea, empezó bien, ¿verdad? Se fueron con lindas propuestas, o sea, metiéndonos un poco en tema para que la gente sepa lo que es la trata de personas. Y bueno, yo creo que publicó conocimiento porque fue noticia varios días, ¿verdad? Sí. Y cuando veíamos los videos de esta gente trabajando en los viñedos allá en Chile, veíamos que comentaban ellos que a veces comían una vez al día, hacían tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en pocas palabras podemos resumir a lo que vos estás diciendo al inicio. Es como que le privan de su propia libertad. O sea, se van con una expectativa, pero la verdad viven esclavos a esa situación. Y sí, esa es la triste realidad. Lo que preocupa, y algunos estarán diciendo, pero ¿por qué se toca este tema en Generación de Cambio? Es cómo van creciendo estos casos. Más adelante vamos a ir hablando, pero cada 2 años es como que crece, de acuerdo a las estadísticas, entre 5 a 6 veces más de lo que eran los años. Yo he visto algunas informaciones, Esteban, también en internet, que es uno de los negocios más rentables, o sea, en el mercado negro. El tercer negocio más rentable hoy en día. Espectacular para ellos, ¿verdad? Sí. Triste para nosotros, ¿verdad? Pero vemos que es un negocio que no para, que a la par de tratar de extinguirse, está creciendo, ¿verdad? Por eso que queríamos tratar. Ahora, Esteban, si hablamos de la trata de personas, esto es nuevo en Paraguay. Ya se trata hace varios años, hay una ley. ¿Conoces algo de ese tema, Esteban, hoy en día que afecta aquí en Paraguay? Sí, en realidad desde el 97-98 son los primeros datos que se manejan donde hubieron denuncias concretas respecto a esto. Se le privó de su libertad. Está haciendo llevar a Argentina, que era lo más sonado en ese tiempo, hasta ahora todavía, o a España ya en algunos casos, ¿verdad? Y en el 98 oficialmente dice que apareció la primera denuncia sobre un caso así. Y pasaron 5 años hasta que haya una ley. Las denuncias que venían sobre eso no tenían forma de mandarle preso por esta causa o por el otro. Recién en el 2013 hizo una ley bajo estos términos, se considera engaño, se considera esto, lo otro, ¿verdad? Entonces a partir del 2003 existe una ley, varias leyes ya hoy en día, ¿verdad? Que
contemplan y estipulan cuánto tiempo de prisión o esto o lo otro llevan las personas que hacen Y esto. tenemos las estadísticas también, Esteban, ¿verdad? De las estadísticas es que se calcula con 33%, ¿verdad? De hombres y mujeres menores, escuchen bien ante la audiencia, de 18 años y un 67% mayores de 18 años forman parte de este campo mercado negro de las tratas de personas. Impresionante la cantidad y el porcentaje, ¿verdad? Y la edad también, ¿verdad? La edad también, imagínate que un 33% son menores de 18 años. Eso afecta directamente. Y dice el estudio, ¿verdad? Que los que son mayores de 18 es entre 28 y 36 años de edad. O sea, siguen siendo jóvenes. ¿Cierto? También la mayoría de este 67%. Y es preocupante por eso. La gente no se da cuenta de repente, o muchas veces queremos hacernos ajenos a esta situación, pero lastimosamente cada día sigue creciendo esta situación. Según esta estadística, Esteban, y lo que estamos leyendo hoy, habla también que casi el 30% de estas estadísticas, ¿verdad? De la trata, habla de la trata interna, ¿verdad? No tan solamente, no en el exterior, sino aquí mismo. Eso se debe, podríamos decir, de la gente del interior hacia las zonas urbanas o en el mismo interior. Habla un poco de eso y habla también de un 70% fuera del país, ¿verdad? El porcentaje de exportación, por decirlo así, es mayor, ¿verdad? Sí. Pero también hay un mercado local, por decirte así, donde está funcionando este negocio que está utilizando a las personas en forma de esclavos, ¿verdad? Y vos te imaginas lo que es decir, bueno, hay trata de personas a paraguayos acá en Paraguay. Yo creo que cuando estaba leyendo esto, nos estábamos preparando para el programa, jamás me imaginé que acá dentro mismo de nuestro país, no sé, otros compatriotas o gente mismo de nuestro país está haciendo con otros compatriotas. Y terrible, ¿verdad? Porque, y habla también las estadísticas, Esteban, que un 75% son mujeres las víctimas de este mal, ¿verdad? Un mal que está afectando demasiado. Si hablamos de trata de personas, estamos hablando de personas, valga la redundancia, ¿verdad? De personas que son engañadas, ¿verdad? Porque deben tener algún sistema, ¿verdad? Porque para llevarla, así como fue el caso sonado de estos 150 paraguayos de Chile, vienen, contactan con ellos, le dan una propuesta, etcétera, 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 y comienzan a como que darle una ilusión y llevarle a una mejora. Pero no nos vamos a meter todavía de lleno en los factores determinantes, por qué ocurre eso. Pero los porcentajes son altos, Esteban, ¿verdad? ¿Te imaginas ver eso? Hay películas, ¿verdad? O sea, hay una película muy, muy linda, muy fuerte y muy real también de la ciudad de Juárez, de México, ¿verdad? Una policía que investiga, una mujer que investiga la trata de personas. La ciudad del silencio. La ciudad del silencio, así mismo, ¿verdad? Es terrible, uno dice, wow, ocurre eso, está pasando y es real, ¿verdad? Porque había un amigo que vino de esa zona y nos contaba que esa es una realidad ahí en esa zona, que las matanzas, la trata de personas, el tráfico de drogas, etcétera, 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 es una parte real. Así que vamos a meternos ahora en la calle, Esteban. ¿Qué te parece? Vamos a ir a la calle y vamos a preguntarle a las personas qué saben del tema, porque a veces hablamos nosotros, pero vaya, trata de personas, vaya, ¿verdad? Entonces vamos a escucharle a la gente lo que opina. Así que damos una pausa, José, y a la vuelta después de ver también lo que la gente opina en la calle. Seguir prendido a Generación de Cambio. Vamos y volvemos en segunditos. Sí, y necesitamos una legislación más dura al respecto, porque muchos casos no sabemos, muchos casos no se denuncian y estamos expuestos a eso. Entonces necesitamos una legislación más dura que pueda reprimir esta clase de delitos. Los agentes policiales mismos no se preocupan tanto para perseguir esta clase de delitos con gente generalmente que son de escasos recursos. Y esa clase de hechos generalmente le ocurre a esa clase de gente que tiene poca educación, entonces son sometidos a eso, ¿verdad? Es lo más denigrante que puede sucederle a una persona. Generalmente ocurre por necesidad. El tema de la falta de trabajo en nuestro país, pienso que es el principal inconveniente acá. Y por otro lado también la falta de conocimiento. La gente cae, consuma facilidad en redes de gente inescrupulosa.